¿Ya estamos? ¿Sí gustas? ¿Qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores? ¿Y qué podría significar eso? Sino que son pecados y no errores, eternamente incorregibles y a los que hay que comprender con venganza, corresponder con venganza y no con justicia. ¿Estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? No puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Significa también que no vas a conservar un solo pecado, ni abrigar ninguna duda de que esto es posible que le permitiese al pecado conservar su lugar. Significa asimismo que ahora la verdad tiene más valor para ti que todas las ilusiones. Y reconoces que la verdad tiene que serte revelada, ya que no sabes lo que es. Entonces fíjense aquí lo que nos está diciendo, que nosotros tenemos la creencia, que Jesús dice que la arrogancia de creer que la justicia de Dios no puede borrar los errores que hemos cometido. Pensamos que nuestros errores son tan poderosos que no nos vamos a poder librar del castigo. A Dios lo vemos como justiciero. Fíjense, por eso tenemos tanto miedo cuando nos dicen: entrégale a Dios todos tus pecados, tus errores, lo que tú crees que has hecho mal. Y no queremos por una razón. Pensamos que Dios, si lo hacemos, nos va a castigar, nos va a condenar, porque esa es nuestra manera de hacer las cosas. Nosotros, cuando alguien se pone bajo nuestra tutela, pues les tenemos que decir sus verdadazos y creemos que Dios actúa de la misma manera. Dice: si tú de verdad te entregas a Dios, todas las consecuencias del pecado quedarán borradas para siempre. Hola, ¿qué tal? Entonces, dice, no puedes, dice, ¿estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? Dice, no sabes qué contestar. Dice, porque si dices sí, significa que renuncias a todo lo que tú valoras en la vida, ¿sí? Y que le vas a entregar a Dios todas tus cosas valiosas en el mundo. Y no podemos hacer eso, porque es nuestra hechura, nuestra creación. Y luego dice, no vas a conservar ni un solo pecado, ni a abrigar ninguna duda que le permitiese al pecado conservar su lugar. Dice, ahora la verdad tiene más valor para ti que las ilusiones, pero con el ego las ilusiones tienen más valor que la verdad. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios primero nos va a castigar y luego nos va a perdonar. ¿Se acuerdan que yo a veces digo de una amiga mía que decía, yo primero me lo hago justicia y luego lo perdono? No lo decía tan educado, pero pues estaba grabando en consideración. Decía, entonces, primero me voy a vengar y luego lo voy a perdonar. Eso es lo que el ego hace. Pero Jesús nos dice que Dios lo único que hace cuando tú le entregas tu pecado, Él lo ilumina y te muestra que solo es algo ilusorio, que realmente no tiene valor. ¿Por qué? Porque no es creación de amor. Y solo la creación de amor es eterna, es verdadera. En cambio, lo que llamamos pecados, cosas equivocadas, errores, son fabricaciones ilusorias, temporales, que únicamente tienen efecto mientras yo creo que es cierto. Fíjense, las cosas en las que creemos son a las que les adjudicamos poder y pensamos que tienen efecto sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, el concepto de justicia nomás es para el ego. Es puro ego, porque es paga lo que hiciste mal.
recibe tu merecido. ¿Sí? Pues reparte parejo, bueno, Sí. es justo, ¿Sí? pero no, o sea, nosotros decimos Dios es justo, pues entonces, Él ni le importa si hay justicia o no. Dios, sabes que la justicia de Dios, este capítulo, precisamente habla de lo que es la justicia de Dios. Y cambia totalmente el concepto. Por completo, nada que ver con la justicia del hombre. La justicia del hombre es: toma chocolate, paga lo que debes, como dice la canción, ¿sí? Y Jesús dice: la justicia de Dios es solo lo bueno para mi hijo. Lo que es justo para mis criaturas es todo el amor que yo tengo para ustedes. Esa es la justicia de Dios. Nos ama incondicionalmente. Entonces, la justicia de Dios es, al final, su veredicto: todos son inocentes. Todos, sin excepción. Fíjense qué importante y qué contrario a lo que solemos pensar. Porque nadie piensa que Dios no condena. Piensa que Dios condena las cosas malas que hacemos. Y el curso enseña que Dios no condena, porque las cosas, entre comillas, malas que hacemos son ilusorias. Son como hacer un daño mientras duermo y sueño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Entonces uno puede decir, pues, ¿por qué no caer en tentación? O ¿por qué no hacer, o sea, el sacrificio de a veces de no hacer cosas malas por miedo, pues ya no cabe? Ajá. Puedes hacerlo de todo modo, caeremos en esa tentación, ¿no? Sí, pero ahí te va. Hacer las cosas buenas por miedo a Dios no me sirve de nada. No es lo correcto. No me sirve de nada. Arrepentirme de lo que he hecho y reconocer que son errores, que basta con que me arrepienta y se lo entregue a Dios, eso es lo que sí sirve. Pero decir, las cosas nunca me van a dañar, total, al cabo, ni son ciertas, total, voy a decir mentiras, pues ni es verdad. ¿Saben qué? Yo lo sé, me daña a mí. No es que Dios me vaya a hacer nada, es que yo sé que estoy equivocada y que estoy mintiendo, que estoy fingiendo, Que le estoy dando poder que a una ilusión. le estoy dando poder al ego y sigo atrapada. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando uno hace cosas y dice, al cabo Dios no, porque luego uno puede agarrar, Algo que ni castigo. ni castiga, ni te hace nada, pues tú haz lo que tú quieras. No es eso. ¿Saben por qué? Porque en mí está la voz que me dice que hice mal y no voy a tener paz. Créanme que por autoengañado que parezca estar alguien, siempre la voz de la verdad está ahí. Ahí está. Porque nosotros sabemos lo que es verdad, nosotros sabemos lo que es bueno. Y sabemos cuando nosotros queremos mover las cosas a nuestro favor o si fingimos. Todo eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios no me va a castigar si digo mentira. Yo sola sufro si digo mentira. Dios no me va a castigar si yo engaño a alguien y le robé para tener una ventaja económica y nadie se enteró, pero yo lo sé. Y eso me afecta. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si no, vamos a estar, fíjense, el ego, lo único que le interesa es que la gente no sepa. Pero no sabe que uno mismo sabe. Y la voz de la conciencia, yo creo que es el juez más implacable que existe. ¿Cuánta gente que dice, fíjate que se puso grave y se murió lleno de tristeza y al final dice, perdón, me hice tal cosa, porque no pueden con lo que traen en la cabeza de algo escondido, secreto, que nadie supo, pero que él sabía.
y ya sea que se enfermó o hay gente que hasta se llega a suicidar por cosas que hizo equivocadas y no puede con ellas, porque en su mente está la voz que le dice, estás mal. Y lo único que todos queremos es vivir en paz, en armonía, en amor. Todos queremos eso. Entonces, esa voz contraria a la voz de Dios que nos dice, eres bueno, solo arrepiéntete. Yo te voy a guiar de regreso a lo que tú realmente eres. Porque tenemos que arrepentirnos de hacer las cosas a nuestro modo de ser. Pero lo demás, Dios se encarga. Eso cuando yo entendí, fíjense, yo pensaba que cuando uno se arrepiente y le pide a Dios ayuda, yo voy a encontrar una manera distinta. Yo voy a corregirme. Yo hice el error por mi cuenta. Pero para corregir el error que hice por mi cuenta, tengo que tomarme de Dios y dejarme llevar por Él. Pero si yo quiero cambiar las cosas desde mi inteligencia, desde mi remordimiento, desde mi culpa, y le voy a meter muchas ganas, no voy a sanar. Porque estoy todavía en manos de un ego, entre comillas, arrepentido, que quiere con soberbia corregir lo que hizo mal. Y lo que nos ayuda es la humildad. Reconozco que me equivoqué, reconozco que me dejé llevar por el miedo. Ahora quiero dejarme llevar por el amor de Dios, que es lo único que es verdadero. Sí. Toñita, pero yo pienso que ahí las dos están mal. ¿Por qué? Porque desde que uno empieza a crecer, te empiezan a decir, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y en la iglesia te lo van reforzando. Sí. En lugar de decirte, espérame, grítalo, Dios es amor. Sí. Vive con Dios. Todo lo contrario. Mira, es pecado mortal, es esto, es esto, es esto, es lo otro. Entonces ya uno vive encapsulado en el miedo que te están transmitiendo. Fíjate, y está muy claro lo que estás diciendo, y es muy cierto que esa es una ilusión muy poderosa, creer que Dios castiga y que la que nos espera. Pero precisamente es lo que nos dice el curso. ¿Qué crees? No es cierto. Lo único que Dios quiere es que te arrepientas, no que te sientas culpable, porque vean, hay una confusión. Hay quien piensa que arrepentirse es sentirse culpable. Arrepentirse es darse cuenta que puede uno cambiar todo de la mano de Dios, cambiar de guía. O sea, ¿de qué me arrepiento? De haber hecho las cosas por mi cuenta, de haberme dejado guiar por el miedo. O de no haberme dado cuenta de que estaba actuando por una falsa. Por soberbia, por decirlo, por ignorancia, no importa por lo que sea, me doy cuenta y me quiero corregir. Eso es lo único que yo sé y es lo único que yo quiero. Fíjense bien. Entonces, aquí lo que toca, si ya me doy cuenta que lo que hacemos es reforzar el error, ahora ya sabemos cómo, hablando de amor, dejando de juzgar. Si alguien hace un error, no se trata de decirle no hiciste un error, sino sí, es un error, pero tú eres bueno. Tú vas a encontrar la manera de hacer las cosas desde el amor, porque tú eres bueno, yo sé. Imagínense si eso empezamos a darnos nosotros, la fe, la confianza, la esperanza de que podemos sanar nuestra forma equivocada de pensar. Todos tenemos algo que sanar. Quizá tú, tu manera de actuar, y yo, mi manera de juzgar. ¿Se dan cuenta? Pero todos necesitamos corrección. Y para eso está el amor de Dios, que dice, dame lo que quieras. No hay una sola cosa que no le podamos entregar a Dios y que le podamos decir, Señor, me arrepiento, siento mucho,
lo que está pasando. No hay una sola cosa que no le podamos dar o que Dios diga, no, eso no es mi departamento. Lo que sea, se lo podemos entregar a Dios. Bueno, entonces, por eso nos dice aquí, ahora la verdad, cuando tú empiezas a dejarte que el amor de Dios ilumine tu mente, te vas a dar cuenta que la verdad tiene mucho más valor que cualquier ilusión. Y una ilusión, vean lo que voy a decir, puede ser el amor a un hijo, mal entendido. Eso puede ser una Con la ilusión. misma vida humana, es una ilusión. Tu vida, el amor, querer conservar tu vida física, o el amor a tu familia, que dices, no, es que mi familia es primero, yo tengo que cuidar de ellos y voy a hacer todo porque sean felices y los voy a proteger y los voy a guiar y los voy a manipular, porque cuando menos vemos ya nos volvemos dictadores por amor. Entonces, lo que pasa aquí, el miedo es un día que distorsiona las cosas y las disfraza de amor. Por eso tenemos que reconocer, yo no sé, guíame tú, que sea tu amor el que me guía. Eso, ahora la verdad, si lo permites que el Espíritu Santo te guíe, ahora la verdad tiene más valor para ti que las ilusiones, al fin. Porque con el ego nos agarramos con uñas y dientes de todas las cosas que valoramos en el mundo, ¿o no es cierto? Y, Sí, no queremos entregárselo a Dios. O decimos que sí, como dice aquí, sin saber realmente. Es un sí, Es nada así más como- superficial. Yo, por ejemplo, miren, yo sí quisiera, pero también sí es cierto que ni siquiera conocemos el verdadero lo que dice, ¿verdad? Ni siquiera sabemos lo que es la verdad. Así es, no sabemos. Entonces, ¿cómo decimos que sí? Pero entonces, ¿Sabes por qué? ¿A qué le decimos que sí? A lo que queremos recuperar. Porque no sabemos lo que es la verdad desde el ego, pero nosotros somos la verdad, Ok. soñando que somos la ilusión. Eso es la paradoja, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos a Dios, porque Él es el único que nos conoce. Aquí en este plano no nos conocemos, pero Dios sí nos conoce. Y Él sí nos puede decir, eres mi amor, eres bueno, como quiere Jesús que hagamos a todos los que nos rodean. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar. Dar a regañadientes es no recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. Se te guarda hasta que tu renuncia a recibirlo desaparezca y estés dispuesto a que te sea dado. La justicia de Dios merece gratitud o temor. Ni tú ni nadie puede perder nada que deis, sino que todo ello se atesora y se guarda en el cielo, donde todos los tesoros que le han sido dados al Hijo de Dios se conservan para Él y se le ofrecen a todo aquel que simplemente extiende la mano dispuesto a recibirlos. El tesoro no merma al ser dado. Cada regalo no hace sino aumentar el caudal de su riqueza, pues Dios es justo. Él no lucha contra la renuncia de su Hijo a percibir la salvación como un regalo procedente de Él, mas su justicia no quedará satisfecha hasta que todos la reciban. Entonces, fíjense la primera frase. Dar a regañadientes es no recibir el regalo. Porque cuando se da con amor es cuando se recibe lo que se da. ¿Se dan cuenta qué importante es entender esto? Normalmente damos para recibir. Eso es dar a regañadientes. Eso es dar con expectativas. Y Jesús dice que el verdadero dar es dar, porque así es como vamos a vivir la experiencia de vivir
de sentir, de experimentar lo dado. Porque realmente, fíjense, con quien más se siente eso, aquí en el plano humano, que es un pálido reflejo, es con el amor a los hijos. Cuando uno tiene a sus niños, sobre todo cuando son chiquititos, o a lo largo de la vida en muchos momentos, se siente una experiencia, es un amor el más incondicional quizá que podamos sentir. Entre más chiquitos es más fácil sentir. Ya cuando van creciendo, que van teniendo sus opiniones, no por nada, ya empiezan las objeciones de que uno piensa, uno tiene que educarles, tiene que poner límites, tiene que haber. Y entonces empieza el cómo es él y cómo soy yo. Pero cuando no hay eso, cuando es solo ver y amar, es una sensación de plenitud que yo creo que sí lo hemos vivido, o a veces con la persona amada en el momento en que está el amor a todo lo que da, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el amor en el mundo fluctúa dependiendo de circunstancias. El amor real, que es el que cuando lo das no te llena, no te vacías, no se te acaba nunca. Nunca vas a decir, le di todo mi amor y se lo llevó y me quedé vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Fíjense, eso no es verdad. Cuando realmente he amado, nunca me voy a sentir vacía. Nunca. Me siento vacía cuando lo doy cuantificado, contabilizado. Ahí sí puede bueno, no puede. Ahí sí siento que lo que di no estuvo justo lo que recibí a cambio. Porque el verdadero amor no es lo que te dan, sino lo que tú das. Eso es lo que realmente cuenta, ¿sí? Y ese tipo de amor es el que el curso nos está explicando para que empecemos a probarlo, a dar probaditas, porque de verdad yo sé que sí tenemos momentos de sentir que nos hace borborismos, y de veras es un amor que das gracias que existe esa persona por lo que sientes, ¿sí? Pero no es por lo que ella te da, sino por lo que tú sientes y le expresas. Entonces, fíjense bien, dice, el regalo, el amor, se te guarda hasta que tu renuencia a recibirlo desaparezca y estés dispuesto a que te sea dado. Fíjense, la justicia de Dios merece gratitud, no temor. Lo que Dios te da, ¿cuál es la justicia de Dios? Que nos ama y nos da amor sin ningún distingo de ninguna clase, ¿sí? Dice, ni tú ni nadie puede perder nada que des, ni tú ni nadie. Todo lo que tú des se te va a multiplicar a ti. Fíjense, porque en el plano material, si das monedas, si das dinero, ese dinero ya se fue. Pero en el plano de la vibración del amor, que es lo único que es real, dice, todo lo que tú des se multiplica, porque al darlo es como te haces consciente. Fíjense, dice Jesús, una fuente inagotable de don. La justicia de Dios aquí sale también como otro rollo de la justicia que nosotros le damos justicia. Nada que ver, nada que ver. La justicia de Dios es todos son buenos. Esa es la justicia de Dios. Por eso es lo que tenemos que recordar. Dice, aquí todo, la justicia es, hiciste según lo que has hecho, cómo repercute, cuál es la condena y cómo lo tienes que pagar, ¿sí? Y en cambio la justicia de Dios es que todos, sin excepción, hemos sido creados para el bien y todos somos buenos, pero lo hemos olvidado y estamos viviendo una experiencia de olvido, como si nos hubiera dado amnesia
y anduviéramos de mal portados, algo así, algo de eso hay, ¿sí? Y en el plano humano, entonces, es imposible la justicia. No, no es imposible. En el plano humano, si nos dejamos guiar por el amor de Dios, la justicia se restituye. No es que sí, es imposible con el ego. Pero si le entregamos nuestra mente al amor real, claro que todos podemos ser buenos y todos podemos ser Y justos. somos. Somos buenos y somos justos. Con el ego puedes ser o no. O sea, puedes actuar justo o no. Con No, el ego. con el ego siempre serás injusto. Con el ego no hay un ego justo, lindo, mono. El ego tiene la creencia en Darle a uno y quitarle a en la otro. dualidad, de que si uno hizo mal, este es el inocente, este es el Pero culpable. si hay niveles de ego, por así decirlo, Sí, que no tan... pero no, mientras, Vamos, mira, No hay mientras, niveles. mientras, Hay niveles. hay El ego sí. Sí debe, ahí les va. Hay niveles después. Si hay Ándale, así sí. de ego, mira, si estoy así en el ego, Ajá. o estoy así en el ego, Estoy haciendo el amor, ¿no? fíjate bien, dice Jesús que esto es un proceso porque nosotros elegimos Ajá. ir a pasitos, pero que en realidad, si nosotros nos entregáramos plenamente a la guía del Espíritu Santo, el ego desaparecería. No se moriría, desaparecería. Así como apareció, desaparecería. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El mundo es una serie de situaciones que propician que el ego no se esfume del todo. ¿Sí? Yo les digo que a veces pienso, un ejemplo que a mí me llega, pues, hay un ¿cómo se llama? Parásito intestinal, solitaria se llama, que es como una culebra, va creciendo, se ingiere con fruta, o sea, puede ser una cosita en la larva, y ya que entra al intestino, se propicia, se da la situación para que eso vaya creciendo y se van añadiendo anillos y se hace una serpientita dentro del intestino y se alimenta de lo que uno come. Entonces, pero la gente se desnutre, va creciendo y se va comiendo lo que uno come. Bueno, el caso es que ese animal se hace oscuras a la antigua para que se salga y se vaya, pero tiene que salir la cabecita, porque si la cabecita no sale, vuelve, haz de cuenta, puede salir metros, fíjense que parece exagerado, dices ya se fue, pero con que se haya quedado el anillito inicial, se vuelve a regenerar. Lo mismo pasa con lo que llamamos ego. Si las creencias equivocadas, vamos haciendo cambios, hagan de cuenta que ya te sientes en paz, en alegría, y dices, ya acabé, ahora sí ya me liberé por completo del ego, y bajas la guardia. Bajar la guardia quiere decir volver a hacer las cosas a tu modo, porque ya estás sanada. Y no más en Y, esto. y nomás una cosita chiquita dices, mira, de las 10,000 personas que me caían gordas, ya nomás una, pero una no es ninguna. Pues esa una es donde se va a concentrar lo que yo repartía a 10,000, porque uno no se da cuenta. Entonces, por eso es tan importante entregarle a Dios cada cosa que surja y que nos haga ruido. Eso es lo que tenemos que hacer, entregarle a Dios cada cosa que surja, porque de otra manera vamos a seguir creyendo, según nosotros, que estamos haciendo mucho y practicando la lección una vez, pero 10 con el ego. Entonces, ¿de qué me sirve, por ejemplo, las lecciones del curso? Te dice, hazla 3 veces al día, las hago 3 veces al día, pero cuando estoy en otras cosas, si no es la hora de la lección, bueno, ahorita no tengo por qué aplicarla, ahorita no estoy haciendo la lección y ahorita me despacho con mi ego. Eso es lo que cuando me cacho, se lo entrego a Dios. Señor, te entrego, me enojé, me dejé llevar por el miedo, por la envidia,
sana mi mente, pero sin azotarnos, que se vuelva natural, como cuando dices, ¿qué me molesta? Ah, traigo un pelito aquí en la pestaña y te lo quitas, porque lo sentiste ahorita. No dices, ay, ¿quién me habrá echado el pelo? No, te lo quitas sencillamente y estás atento y te alegras de que ya no estás con esa molestia. Eso es lo que Jesús nos va diciendo, que nosotros tenemos que recurrir siempre, siempre, sin excepción, a Dios. ¿Okay? Entonces, dice, lo importante es que lo que tú ves, sepas que lo estás aumentando en ti. Todo lo que ves, porque el tesoro aumenta al darlo, jamás va a mermar. ¿Ok? A ver, el 3. Puedes estar seguro de que la solución a cualquier problema que el Espíritu Santo resuelva será siempre una solución en la que nadie pierde. Y esto tiene que ser verdad, porque Él no le exige sacrificios a nadie. Cualquier solución que le exija a alguien la más mínima pérdida no habrá resuelto el problema, sino que lo habrá empeorado, haciéndolo más difícil de resolver y más injusto. Es imposible que el Espíritu Santo pueda ver cualquier clase de injusticia como la solución. Para Él, lo que es injusto tiene que ser corregido porque es injusto. Y todo error es una percepción en la que como mínimo se ve a uno de los hijos de Dios injustamente. De esta forma es como se priva de justicia al Hijo de Dios. Cuando se considera a alguien un perdedor, se le ha condenado y el castigo, en vez de la justicia, se convierte en su justo merecido. ¿Se dan cuenta cómo lo hacemos humanamente? ¿Sí? Entonces, humanamente pensamos que cada quien tiene lo que se buscó. Y en cambio, fíjense bien como dice aquí, Dios no le exige sacrificios a nadie. El sacrificio es innecesario, porque ¿qué es para nosotros un sacrificio? Pues algo que te cuesta perder algo que creemos que necesitamos o que es importante o que nos es quitado injustamente, o que lo hacemos por sacrificarnos por los demás. Una incomodidad. ¿Sí? Incomodidades. Ahora bien, dice, la verdadera solución es aquella donde no hay un pecador y un inocente, sino los dos son merecedores de vivir en amor. Imagínense cuando podamos repetirnos, compartirnos desde que somos chicos, el poder decir, tú mereces vivir en amor, porque tú eres bueno. Eso es solo un error, porque si se dan cuenta, lo que realmente hace sufrir cuando uno hace algo mal, ¿qué es? ¿Qué es lo que más nos duele? El remordimiento. El remordimiento, lo de adentro, porque a veces podemos hacer algo equivocado y a lo mejor nadie supo, pero yo lo sé, y está en mi mente y me quita la paz, porque de verdad no es cierto que uno diga, que bueno, nadie sabe, estoy en paz y estoy feliz. No es cierto. Si yo lo sé, no estoy feliz. La palabra remordimiento, arrepentimiento, quizá el remordimiento es otro nivel, porque cuando me da remordimiento es acá, la mente me recuerda y me recuerda y me recuerda. ¿Y qué hacemos cuando tenemos remordimiento normalmente? No vamos y decimos, fíjense que hice algo mal, que esto, no, porque pensamos que nos van a condenar, ¿sí? Pero no sabemos, ¿a poco no es cierto que la vez que hemos tenido el valor de ir más allá del miedo, de que van a saber que hice un error, pero voy y lo digo, les quiero decir algo un error que hice, se los quiero decir, porque no me siento en paz? Es muy raro que te ataquen cuando tú dices eso. Generalmente
te responden con comprensión y te dicen, está bien, qué bueno que lo dijiste. Si acaso te dirán, no lo vuelvas a hacer. Pero es muy raro que te digan, ay, ¿por qué hiciste eso? Solamente alguien muy dormido, muy inconsciente o con mucha culpa también, que te puede echar. Porque a veces cuando tenemos muchas cosas guardadas y encontramos a alguien que acepta un error, nos lo vamos a la yugular, porque el ego necesita a alguien que esté más equivocado que él. Y si alguien reconoce que se equivocó, entonces todo para allá. Pero eso es muy raro. Generalmente hay como una nobleza de alguien que reconoce un error, el decirle, pues qué bueno que lo reconozcas y qué bueno que lo dices. Y imagínense podernos decir eso a un hijo, a una pareja, y decirle, pues yo misma puedo aprender de ti y qué bueno, gracias por la confianza. ¿Se dan cuenta cuántas cosas buenas se pueden decir cuando alguien tiene el valor de reconocer un error, pero no sintiéndose malo, sino arrepentido, con arrepentimiento? ¿Sí? O sea, a veces yo creo, o sea, que ese o eso que dices, miedo es el valor que le damos a nuestras creencias. Entonces, en la medida que renunciamos a nuestra forma de pensar por separado, es más fácil reconocer el error porque le damos menos peso a nuestra percepción. Claro, cuando soltamos al ego para escuchar, fíjense bien, esto es bien importante, esto que estás diciendo. Cuando alguien está diciendo algo, y quiero que este momento en que tú te estás abriendo sea para bien, entrego al Espíritu Santo mi manera de escuchar, quiero escuchar con Él, porque ahí abrimos nuevos canales de escucha, de comunicación, porque normalmente, si se dan cuenta, alguien dice algo y ya está uno listo lo que le va a decir de lo que ve que está mal. ¿A poco no es cierto? Enseguida estamos listos para ver cuál es el punto que pueda ser útil mi opinión para que se corrija. Eso dice miedo. Pero si digo, Espíritu Santo, yo quiero escuchar contigo, créanme que yo me voy a sanar al escuchar lo que tú estás diciendo, porque me voy a dar la oportunidad de escucharte sin juzgarte. Y ahí nos estamos dando amor, porque eso es darnos amor. El darnos una escucha amorosa es una forma de amar, ¿sí? Entonces, el renunciar al juicio y elegir, renuncio a mi juicio y elijo la justicia de Dios. Fíjense, eso, ya sabiendo lo que significa, es un regalo muy grande. Cuando decimos, renuncio a mi juicio, quiero escuchar por Dios, porque ahí sí se va a hacer un canal de amor entre tú y yo, y no nos vamos a estar calificando, sí, no, pero sí está muy bien, qué bueno que lo dijiste, pero hiciste mal en esto. Ahí ya metimos otra vez nuestra manera de ver, y no se da lo que Jesús nos está compartiendo. Entonces dice, cuando alguien se confiesa y se le pide la más mínima pérdida, o sea, que renuncie a algo o que reconozca que está mal, la más mínima objeción, no se va a resolver el problema. De nada va a servir que el otro venga y se confiese, porque si recibe el juicio a cambio, inmediatamente se va a defender, ¿sí? Entonces, dice, hacemos los problemas más difíciles cuando empezamos a darles nuestras soluciones y nuestro punto de vista a lo que el otro está compartiendo. ¿A poco no es cierto? Llega alguien en un momento de honestidad y te dice, mira esto y esto,
y me pega en una herida y me le dejo ir diciendo, ¿por qué me haces esto? Y el otro lo que quería era arrepentirse, abrir un canal de verdad y de sanación, donde no haya juicio, sino gracias por ser honesto. ¿Se imaginan qué diferente es una situación cuando alguien te dice gracias por la confianza y además me da la oportunidad de no juzgar al contarme algo que pues para su ego a lo mejor es amenazante, pero para su ser es liberador, ¿sí? Y si tienen el valor de decir y yo tengo el amor de escuchar, ya nos sanamos juntos. ¿Se dan cuenta que es Y sencillo? a veces pasa tan rápido que ni cuenta nos damos No, porque, ¿sabes por qué? Estamos atrapados en el automático del ego. No me gustó nada lo que me dijiste. Me amenaza. Porque juzgamos más Inmediatamente. a los que más queremos a veces. Ah, no, porque me acuerdo que una vez en un curso que fuimos, era con la persona que tengas al lado que no me conozcas, Ajá. que te platique algo que ya no puede con eso, y tú a ella. Ajá. A mí me tocó una señora que me compartió algo muy fuerte y de verdad lo hice muy fuerte. Sí, sí, ¿Qué sí. dices? Y ella prefirió platicárselo a una extraña que no iba a volver a ver, yo creo. Sí. Y sí, siento, como que le exiges más a quien quieres. Claro, porque te amenaza más, te lo tomas personal, esa es la diferencia. De tu gente te lo tomas personal y dices, no, esto sí me puede, porque aquel al cabo es mi desconocido. ¿Te das cuenta? Sí. Porque no tenemos la conciencia de que en realidad es tan hijo de Dios, tan hermano en Cristo, el que no voy a volver a ver, como el que con el que vivo. Y el día que nos podamos ver con el mismo amor, todos ya estamos en el camino, ¿sí? Eso es lo que tenemos, y parece muy lejano, parece imposible, parece como una utopía, porque sí parece un sueño guajiro, pero ¿quién quita que logremos sentir ese amor de veras de hermanos, como si fuéramos hermanos todos? Eso es algo maravilloso, que eso, sí. Entonces, hasta que llegas a ese nivel es cuando despiertas, o se puede despertar antes. Porque la verdad yo lo veo en chino, que todo el mundo, o sea, que llegues a ese nivel de amor en la tierra o en el sueño, pues. O sea, ¿sabes? podrás tener niveles y ser más comprensivo, más tolerante con la. Pero de aquel grado que llegues a amar al tipo que ni conoces o al que tienes etiquetado como bandido o como lo que sea, y que sientes el mismo amor que sientes por tu esposo o tus hijos, está cañón. Sí, está cañón. O sea, lo que pasa yo diría imposible. mira, esto es una enseñanza crística. El curso es una enseñanza crística de algo que Jesús experimentó. Que dice que él llegó a sentir que lo mismo amaba a su mamá que a los que llegaban a buscarlos por primera vez, que lo llegó a sentir. Y dice, créeme, si yo pude, tú puedes. Eso es lo que dice él. Ahora, no sabemos cuándo. Y sí, te entiendo muy bien, porque a quién le suena cañón lograr esto. Está muy bien. O sea, nosotros humanamente hablando, nuestra parte humana. Pero hay que acordarnos que somos un ser divino viviendo una experiencia humana, que es de la que estamos llamados a salir, a quitarle poder para recuperar esa esencia que fue creada para vivir amando, ¿sí? Mira, hay esto, dice que explica Jesús. En el mundo los roles son del mundo. Papá, mamá, hermanos, amigos, enemigos, socios, todo eso, gente extranjera de otros países a los que nunca ves, todo eso son roles, papeles que se dan en el mundo ilusorio. Pero en el mundo real, que es a lo que nuestro ser espiritual pertenece, ahí no hay más que un solo ser. Y todos somos un solo ser. El día que recordemos eso, es como les digo, el ejemplo, es como si las células del cuerpo, cada una se siente libre, independiente, cada célula, pero no sabe que es parte del mismo ser.
Entonces, esa sí suena en chino y te entiendo, yo creo que a todos nos pasa. Pero lo importante es darnos la oportunidad de poder, no sé, manejando, ver a alguien parado en una esquina y decir, quiero verlo con los ojos del amor de Dios. O sea, pedirlo. Y a lo mejor no pasa nada. No vi nada, me lo vi, ay, ese es un señor que en la vida voy a volver a ver. O está gordo, o está flaco, X. Pero un día, de repente, y sí sucede, si seguimos pidiendo, podemos llegar a ver a alguien y sentir como un estado de unidad. Fugaz si tú quieres, pero ya lo sentiste. O alguien con quien estabas molesto, si estás haciendo tu trabajo espiritual y le dices, te entrego la molestia que siento con fulano de tal, que estoy furioso, sana mi mente, y que de repente un día, inexplicablemente, te topas con él y sientes una paz que habías perdido y vuelves a sentir que se restaura el lazo, el afecto. Todas esas son manifestaciones de sanación de nuestra mente con el amor divino. ¿De qué se enferma la mente? De lo humano. Entonces, eso es lo que, pues es un proceso. Y si le decimos está en chino, está difícil, más lo refuerzo en esa dirección. Entonces, entrego mi creencia de que está en chino. O sea, yo así le hago, porque sí, yo también lo creo. A veces digo, ay, Señor, ¿por qué me pones esta prueba tan delante? Entonces, ¿qué hago? Le entrego. Mira, Señor, te entrego lo que estoy pensando de esta persona, porque a veces estoy en un estado precioso, llega alguien y como si fuera una copa de esas de jabón bonitas de colores, se truena. Va la niña feliz con su globo y llega un chiquillo, te la pica. Así me pasa, pero entonces, ¿qué hago? Ya sé, y de verdad sí quiero sentir esa liviandad de cuando dejamos de juzgar y de ver extraños. Porque fíjate, ver a alguien como extraño es lo mismo que verlo como enemigo. Lo ves ajeno, totalmente desconectado. ¿Sí? Sí, como que también, bueno, sí ayuda mucho en los ejercicios, ¿no? ¿Cómo no? Muchísimo. O sea, es como una vez dijiste, se me quedó grabado, o sea, como una dieta, te dicen, funciona, o sea, hazla. Es la única manera. Si no lo practicamos, se quedará en una bonita teoría, o en una teoría medio mafufa, que una vez oí, pero lo importante es calar. Yo por eso le he terqueado tanto, porque les juro, yo sé que me falta mucho, pero los ratos en que siento la vibración, porque de verdad nos cambia la vibración, vale la pena. El renunciar por un instante a lo automático, a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? A nuestra droga. Un ratito, probar. Se siente un instante santo, le dice el curso, así le llaman, a cuando probamos, nos dejamos guiar por el verdadero amor. Y te quedas con, haces las paces contigo. Fíjate, porque no es hacer las paces con el otro, en realidad haces las paces contigo, porque la paz regresa a ti cuando encuentras a alguien y te das cuenta que ya no hay juicio, que ya no hay nada que condenar, que ya ni te acuerdas, se olvidó, se borró. Ese es el milagro, el que mi mente quite prejuicio, percepción, interpretación, la creencia que yo tenía, por poderosa que fuese. Por fin ya está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recordando. Bueno, a mí me pasa a veces peor, porque yo digo, ay, no voy a juzgar, no voy. Y luego yo me juzgo por no juzgar, pero ¿y cómo no? Qué bruto, ¿eh? O sea, sí. No, o sea, como que es tan fuerte el hábito de juzgar. Sí. Es un vicio. Podríamos decir que es vicio. O sea, no lo podemos. ¿A poco no es cierto que cuesta? Miren, es más, decimos, yo ya no juzgo, nomás a que se lo merece. Sí. Y ahí está el ego a todo lo que ya no juzgo, pero es que sadismo. se pasa.
Sí, sí, este sí, no sé. Es que para empezar el juicio sientes que es solo si no es verdad lo que estás pensando. Desde ahí ya estamos mal. Exactamente. Entonces cuando dices, no, pues hizo esto y esto no es Es que juicio, sí, estoy comentando. claro, no, es la De pura las verdad. bodas. Si fuera mentira, estaría mal. Ajá. Pero es verdad. Pero eso que estamos diciendo está bien en chino logrando. Pero ahí vamos de nuevo. Pero porque si nos hacemos creemos, conscientes, sí, porque Ya nos cachamos más. ¿Te das cuenta? Pero luego me pasa lo que dice Alejandro, y luego a la que traigo a juicio es a mí. Pero Bien patinado, pues. pero ahí les va, ahí no es cierto. Si de verdad dejo de juzgar, te alivias, te alivianas, porque el juicio de veras gasta mucha energía. Nomás siéntense en una reunión. Miren, ahí les va. Vayan a un grupo donde ustedes sepan que hay muchas personas con las que ustedes están en desacuerdo, ¿sí? Y van y se sientan. Y no digan nada, calladitos nomás escuchen. Y me cuentan si se sienten livianitos, felices, encantados cuando salgan de ahí. Nomás me cuentan cómo salen. Y dices, ¿por qué estoy tan Bien cansada? cansada, no hacer nada, pero. ¿Por qué? Porque la mente no paró de juzgar. Si se sientan y van a un lugar por el contrario y dicen, quiero verlos con amor y quiero aprovechar Espíritu Santo, pídale, porque de veras quiero no juzgar, ayúdame, Señor. Y que te sientes en un lugar y te llega un juicio, te lo entrego, Espíritu Santo. No quiere decir que no juzgue, pero lo entrego a Dios, lo entrego a Dios. Si hubiera un medidor de energía, no te desgastas como cuando te despachas juzgando calladito. El otro también estás calladito, pero estás pidiendo Espíritu Santo, Espíritu Santo. En la medida que vamos dejando que el amor, que es lo que somos, se manifieste más en nosotros, vas a decir, ¿cómo aguanto tanto? Pues porque estás en el amor. Dices, hice esto, hice lo otro. Ah, caray. ¿Y por qué estuvo que no me colapsé? Porque a veces son cosas que en la vida pero si son cosas que amas, tienes una energía extra. Tampoco no es cierto. Hasta cuando los niños son chiquitos que los estás cuidando, o se te enferma tu niño y estás cuidándolo y por el amor te estás sosteniendo y de veras tienes una energía, y cuando estás contento y que no estás juzgando a nadie, estás enterito, no hay desgaste. Y tiene que ver con la manera en que estoy usando mi pensamiento, ¿sí? El juicio te desgasta, ¿sí? El entregarle tu juicio a Dios, porque yo no sé cómo hacerle para quitar el juicio. Lo que sí sé es que ya me dijo Jesús, entrégaselo a Dios. Cada vez que viene un juicio, te lo entrego. Y a lo mejor me la voy a pasar, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. O sí, no importa. Pero luego vas a descubrir que hay momentos en que estás bien tranquilo sin juzgar. Y te quedas a gustísimo, porque de veras deseas que cada uno hagamos nuestra tarea. Y luego dices, bueno, si yo estoy pudiendo, todos podemos, porque de que era juzgona, era juzgona. Y si ahí la llevo, cualquiera lo puede lograr. Y eso nos puede servir muchísimo. Eso es lo que Jesús nos está invitando. Bueno, vamos a seguir. Sí, bueno. Ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. La percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Lo único que puede justificar el ataque son las pérdidas. Y él no ve pérdidas de ninguna clase. El mundo resuelve problemas de otra manera, pues ve la solución a cualquier problema como un estado en el que se ha decidido quién ha de ganar y quién ha de perder. Con cuánto se va a quedar uno de ellos y con cuánto puede todavía defender el perdedor. Mas el problema sigue sin resolverse, pues solo la justicia puede establecer un estado en el que nadie pierde y en el que a nadie se le trata injustamente o se le priva de algo, lo cual le daría motivos para vengarse. Ningún problema se puede resolver mediante la venganza, que en el mejor de los casos no haría sino dar lugar a otro problema en el que el asesinato no es suave. Vamos a leer el 5.
La forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la manera de solventarlo. El problema queda resuelto porque se ha tratado con justicia. Hasta que esto no se haga, seguirá repitiéndose porque aún no se habrá solventado. El principio, según el cual la justicia significa que nadie puede perder, es crucial para el objetivo de este curso. Los milagros dependen de la justicia, mas no como la ley del mundo, sino como la conoce Dios, como este conocimiento se ve reflejado en la visión que ofrece el Espíritu Santo. Bueno, entonces fíjense bien. Dice, cuando tú ves a alguien que es inocente, ahí dice el castigo es imposible. Cuando tú ves, fue solo un error. Eso es ver a alguien inocente. Porque ver a alguien culpable es, quiso hacer daño. Y Jesús dice, nadie en realidad quiere hacer daño. Hace daño porque no sabe lo que hace. ¿Se acuerdan? Hay una aclaración. Ajá. Tu verdadero ser no hace daño, pero tu ego puede dañar otro ego. Sí, pero ese es el daño que Jesús quiere que se sane con el perdón. ¿O el del ego o el del perdón? No, es el verdadero ser nunca hace nada. daño. No, pero el ego el ego le hace daño a los otros egos. Pues sí, pues, un cuerpo puede lastimar a otro cuerpo, lo puede matar, Sí. ¿sí? Pero un ser no va a matar a otro ser. Eso no cabe Eso en no el existe. mundo del espíritu. Por eso dice, no dice mal porque nunca existió. Claro, por eso no hay nada que perdonar. Entonces nos Porque confundimos, pero los egos, ¿qué onda? aquí los egos es como, mira, el ejemplo que seguimos usando, el del sueño. A ti no te van a meter a la cárcel de Dios porque soñaste Ah, no. que hiciste un robo o un asesinato, ¿verdad? Dios no va a venir a decir, estás muy mal porque estás soñando pura barbaridad. Porque estás matando. Porque estás o hiciste un juego de esos de los chiquillos donde hay puro asesinato. Y entonces te van a decir, te van a meter a la cárcel porque hiciste un juego donde haces muchos delitos. Eso es lo que hacemos. Eso que sucede en internet, esos famosos juegos que lo único que hacen es ser continuación de los pensamientos del ego, del miedo, eso es lo que el curso quiere que nos demos cuenta. Que si nosotros seguimos pensando con la mente ego, eso seguiremos viviendo. Y la mente ego puede decir, yo quiero ya una tregua, yo ya quiero vivir en paz, yo ya no quiero ni que me persigan, ya no quiero que me roben, yo quiero que seamos amigos todos, pero con reglas, con condiciones. Bueno, y los otros egos a lo mejor no quieren. Por eso te digo, en el ego no se va a poder, si te das cuenta, porque solo el amor es lo único que puede corregir lo que es ilusorio, porque en el ilusorio hay el falso amor. Acuérdense de eso. En el plano del ego, todo lo que construimos, fabricamos, es pseudoamor, pseudoayuda. ¿Por qué? Porque tiene intenciones, tiene expectativas, condiciones. Entonces no es verdadero. Solo es verdadero lo que simplemente es. Se da, se extiende y al darse ya estás. O sea, el verdadero dar es, lo doy porque eso es lo que soy. Y no te lo doy porque lo necesitas, sino porque eso es lo que tú y yo estamos intercambiando todo el tiempo. Tú eres amor y yo soy amor. No es que tú me des, es que tú eres amor, yo soy amor. Y es como el agua, el mar. No es que una gota le dé a otra gota y que la gota gorda le dé a la gota flaca. No, obviamente coexisten y son. Y nosotros coexistimos como amor y somos amor. Pero con el ego tenemos la creencia de que hay carencia. Y ahí es donde nos vamos a cometer errores, injusticias, a querer que me den, porque yo he dado mucho y no es justo. Si yo cuántos años llevo sacrificándome por ustedes, ¿sí? Porque el ego es don sacrificio. Siempre que sientas
que algo no está parejo o que ni las gracias me dieron, es miedo, el que se sintió herido. Cuando das y el otro ni te dice nada y tú estás feliz porque sí, ese es el verdadero ser. Ese es el verdadero ser. Entonces, un poco, una expectativa de no esperar que los egos sean de cierta manera, pues es sanadora para mí. O sea, no estoy esperando que tu ego actúe como yo creo que debería de actuar, porque tu verdadero ser es el que siempre va a ser amor, pero tu ego, pues mejor ni de los egos no puedo esperar, tienen que ser todos bien buenos, porque Pero fíjate bien, es que no hay que esperar, dice Jesús, ir más allá de la falsa personalidad, o sea, de los egos. De ellos sí, claro, verlo tal como Dios lo ve, es ver sus verdaderos ser. Y ahí ya los egos. Y si ahorita mientras tanto es secuestrador, pues fíjate bien, pues, no, ahí te va, mandarle, si tú sabes de alguien secuestrador, conecto con el amor de Dios en mí y pido de verdad que su mente se sane y recuerde que es amor de Dios. Miren, si en vez de decir desgraciados, que los refundan en la cárcel y los maten, que no sirve de nada, porque es un pensamiento de justiciero, de que lo que haga reciba, sino que imagínense que todos los que no hacemos delitos, cuando sabemos de un delincuente, decimos que su mente recuerde que es uno con el amor de Dios. ¿Se imaginan todos pensando eso? Se sanarían, se los juro, porque es el poder de la mente. Pero ¿qué hacemos? Desgraciados, delincuentes, yo sigo con el miedo y refuerzo su forma errada de vivir y de pensar. No quiere decir, ay, no le hace, no, es un sueño, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando sepamos de alguien, por ejemplo Maduro, pensar, Señor, tu luz en él, que su mente despierte de este sueño, de esa locura, de esta locura. Porque imagínense ustedes, un ego con poder es muy doloroso, daña, lo hemos visto con cuántos, ¿no? Cuántos tiranos, cuántos dictadores, cuántos han vivido cosas muy tristes porque un ego agarra poder y en el plano de las diferencias, pues es horrible. Pero precisamente ahí es donde, con lo que enseña el curso, no perdemos nada, aunque nos cueste trabajo. Cada quien tiene su cliente, alguien que diga, hijo, nomás lo veo y ya, pero estoy aquí en mi mente, ya digo, oye, qué mal está. Bueno, a ese voy a pedir de verdad sanarme de como yo lo veo. Y de verdad, Espíritu Santo, sáname, porque ese Señor, al que me cae en la mitad, me da la oportunidad de sanarme yo, de juzgarlo como lo juzgo. Y a la vez estoy reforzando su error y reforzando mi enfermedad mental, que lo veo como un cuate abominable, equivocado, malvado, que a nadie le sirve que yo diga eso. Pero dice, pero no, pero es cierto, sí es. Mira, sí es desde su ego. Pero si queremos que el mundo cambie, Señor, yo renuncio a mi manera de verlo. Te entrego que lo veo así. Porque no quiere decir que lo quiero negar o que voy a decir falsamente. Es bueno. No es fingir. Es pedir que la verdad del amor ilumine mi mente para que yo de verdad lo pueda ver como un hermano. Y que yo recuerde quién es. Que yo recuerde quién es, y al recordar que es uno en Cristo, yo también me sano junto con Él. ¿Se dan cuenta que es ganar? Si yo bien pienso de alguien que antes juzgaba, gracias a Él puedo pedir ayuda porque quiero que se sane el mundo. Okay. Entonces tengo que renunciar a mi manera de juzgar porque esa contamina el mundo. Y Él me incita a que yo piense con el ego. Entonces tengo que sanar la manera en que lo veo a Él
para que se sane mi manera de ver el mundo. Entonces todo es como cuando juegas billar, que haces carambola, que esta le pega a este. Aquí, si yo con el Espíritu Santo invoco y me dejo guiar, todos nos vamos a sanar juntos. ¿Por qué? Porque las mentes se conectan y se comunican. Imagínense si ustedes todo el tiempo están pensando acerca de alguien, hijo, mano, qué tonto, qué tonto. ¿Cuántas veces en las familias está el tonto? Pero todo el mundo dice, es que es re tonto el pobre, lo quiero mucho, pero es bien tonto. Eso es reforzar esa manera. Y si nosotros empezamos a pensar, entrego mi manera de ver a este hermano, puede ser un hermano, que lo veo como tonto. Señor, sana mi mente, quiero verlo como tú lo ves. Les juro, me estoy sanando yo, porque verlo como tonto me daña a mí. Y además, de rebote le toca a él. Entonces, ahí nos sanamos todos. Eso es lo que tenemos que entender. Si tú me dejas de juzgar, me estás dando un regalo a mí, pero te estás dando un regalo a ti. Ahí es donde está algo que a veces se nos pierde. Entonces, por ese lado, tenemos que estar bien atentos, porque si no, vamos a seguir a queja y queja y sin avanzar. Bueno, entonces, el 6. Nadie merece perder. Y es imposible que lo que supone una injusticia para alguien pueda ocurrir. La curación tiene que ser para todo el mundo, pues nadie merece ninguna clase de ataque. ¿Qué orden podría haber en los milagros si algunas personas mereciesen sufrir más y otras menos? ¿Y sería esto justo para aquellos que son totalmente inocentes? Todo milagro es justo. No es un regalo especial que se les concede a algunos y se les niega a otros, por ser estos menos dignos o estar más condenados y hallarse por lo tanto excluidos de la curación. ¿Quién puede ser excluido de la salvación si el propósito de esta es precisamente acabar con el especialismo? ¿Dónde se encontraría la justicia de la salvación si algunos errores fuesen imperdonables y justificasen la venganza en lugar de la curación y el retorno a la paz? ¿Quieres seguir con el 7? El propósito de la salvación no puede ser ayudar al Hijo de Dios a que sea más injusto de lo que Él ya ha procurado ser. Si los milagros, que son el don del Espíritu Santo, se otorgasen exclusivamente a un grupo selecto y especial y se negasen a otros por ser estos menos merecedores de ellos, entonces Él sería el aliado del especialismo. El Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir, y todos tienen el mismo derecho a su don de curación, liberación y paz. Entregarle un problema al Espíritu Santo para que Él lo resuelva por ti significa que quieres que se resuelva, mas no entregárselo a fin de resolverlo por tu cuenta y sin su ayuda es decidir que el problema siga pendiente y sin resolver, haciendo así que pueda seguir dando lugar a más injusticias y ataques. Nadie puede ser injusto contigo, a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. En ese caso, es inevitable que surjan problemas que sean un obstáculo en tu camino y que la paz se vea disipada por los vientos del odio. Vamos a leer el 8. A menos que pienses que todos tus hermanos tienen el mismo derecho a los milagros que tú, no reivindicarás tu derecho a ellos, al haber sido injusto con otros que gozan de los mismos derechos que tú. Si tratas de negarle algo a otro, sentirás que se te ha negado a ti. Si tratas de privar a alguien de algo, te habrás privado a ti mismo. Es imposible recibir un milagro que otro no pueda recibir. Solo el perdón ofrece milagros y el perdón tiene que ser justo con todo el mundo. Quiero que terminemos para de una vez, vamos a concluir.
Si quieres. Los pequeños problemas que ocultas se convierten en tus pecados secretos porque no elegiste que se te liberase de ellos. Y así acumulan polvo y se vuelven cada vez más grandes hasta cubrir todo lo que percibes, impidiéndote así ser justo con nadie. No crees tener ni un solo derecho, y la amargura, al haber justificado la venganza y haber hecho que se pierda la misericordia, te condena irremisiblemente. Los irredentos no tienen misericordia para con nadie. Por eso es por lo que tu única responsabilidad es aceptar el perdón para ti mismo. Das el milagro que recibes, y cada uno de ellos se convierte en un ejemplo de la ley en la que se basa la salvación, que si uno solo ha de sanar, se les tiene que hacer justicia a todos. Nadie puede perder y todos tienen que beneficiarse. Cada milagro es un ejemplo de lo que la justicia puede lograr cuando se ofrece a todos por igual, pues se recibe en la misma medida en que se da. Todo milagro es la conciencia de que dar y recibir es lo mismo, puesto que no hace distinciones entre los que son iguales, no ve diferencias donde no las hay, y así es igual con todos porque no ve diferencia alguna entre ellos. Su ofrecimiento es universal y solo enseña un mensaje. Lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Entonces, fíjense, aquí lo que nos está diciendo, que Dios a nadie, absolutamente a nadie condena, a nadie. Simplemente cuando alguien comete un error, lo único que quiere es que despierte del estado mental que lo llevó a actuar de esa manera. Porque al despertar su mente a como Dios la creó, jamás hará o haría lo que parece haber hecho. Por lo tanto, Dios no quiere que pague lo que debo, sino que recupere la conciencia de quién soy. ¿Se dan cuenta la diferencia? Dios no quiere que haya un castigo por el error, que Dios no quiere una consecuencia que me haga sufrir porque yo hice sufrir. Dios lo que quiere es que mi mente recuerde que fue creada para amar y que el error fue producto del olvido de mi verdadera identidad. Entonces, Dios no quiere que yo pague nada, porque imagínense, si Dios me castiga porque lastimé a alguien y me lastima a mí, que eso es lo que en el mundo se hace, lo que se hace es que todos al final vamos a estar unos de víctimas y otros de victimarios, unos por una cosa, otros por otra. En cambio, Dios dice, si tú recuerdas quién eres, serás liberado del sufrimiento. Si tú recuerdas quién eres, el milagro en tu mente se va a expandir a los demás. Si tú sanas tu manera de pensar, tú vas a ser un testimonio para todos los que te encuentres de que no hay nada que no se pueda corregir. Absolutamente nada. Entonces, fíjense lo que nos dice. El propósito de la salvación es que el Hijo de Dios despierte, y el Hijo de Dios somos todos. No es que los buenos se salven y los malos paguen, porque si se dan cuenta hay hasta cuadros donde se manifiesta a dónde van los buenos y a dónde van los malos. Esa es la visión del mundo. La visión que el curso de milagros nos comparte es que todos, sin excepción, no es que vamos al cielo, somos del cielo, pero que estamos teniendo alucinaciones, por decirlo en palabras del mundo, ¿sí? Entonces nos dice, tienes que pensar que todos tus hermanos tienen el mismo derecho a los milagros, que todos tienen el mismo derecho a la salvación, que todos tienen el mismo derecho al amor de Dios. Cuando pienses eso,
ya lo hiciste. Ya estás viviendo aquí en la tierra como en el cielo. Mientras estés juzgando a tus hermanos y digas que pague lo que debe, ya le llegará su momento, ya verá cuando pague. Porque no es que yo se lo voy a hacer, pero se lo estoy deseando. O juzgándonos a nosotros mismos. Es que si quiere Porque yo decir, solo me juzgo a mí. estoy fortaleciendo el juicio en mi mente, ¿sí? Si te estoy juzgando a ti, es porque existe el juicio, la creencia en el juicio en mí. Si no, ni siquiera se me ocurriría pensar eso en ti, ¿sí? Entonces, dice, todo lo que tú ocultes se convertirá en tus grandes problemas. Todo lo que tú quieras que sean como pequeños secretos que te avergüencen, se van a convertir en algo que te va a pesar. ¿Cuántas veces cosas sin importancia que viviste, pero en tu inconsciente se quedan grabados como algo que hice mal y que no quiero que nadie sepa, pero lo sé yo y me castigo yo? ¿De qué manera? Con enfermedades, con malas relaciones. De alguna manera me va a repercutir lo que tengo oculto, aunque nadie lo sepa, porque lo sé yo.